Filemón. Continuamos en el libro de Filemón. Hemos dicho la ocasión anterior que es la carta más corta del apóstol Pablo. Y él escribió varias cartas de carácter individual, pero esta es la carta, la única carta del apóstol Pablo de carácter privado, personal. Las otras de carácter individual, como Timoteo y Tito, tratan temas, problemas, dificultades de asamblea. Pero Filemón trata problemas de carácter individual, personal, donde pide un favor especial el apóstol Pablo a Filemón. Filemón, también lo mencionamos la vez pasada, significa afectuoso. Onésimo, que es el esclavo, significa útil, útil. Hay una tarea, si la quieres hacer o las personas que después escuchen el mensaje lo pueden hacer también. Puedes buscar en la carta cuántas veces aparece la palabra amor. No, en este momento no voy a preguntarlo, puede dejarlo si quiere irlo mirando. ¿Cuántas veces aparece la palabra amor, amado o amada o palabras relacionadas en esta pequeña carta, esta corta carta? Y si quieres ir un poquito más allá, ¿qué relación tiene esa palabra con el tema de la carta? Veíamos que Pablo estaba prisionero, lo menciona allí en el versículo 1, estaba prisionero y por lo tanto tenía muchísimas excusas, justificaciones, justo desde el punto de vista humano, de no hacer nada, pero sin embargo, desde allí estaba sirviendo al Señor y más que estar centrado en sus problemas como ocurren, ¿han visto? Que cuando tenemos problemas, dificultades, nos centramos mucho en nosotros mismos. No me pasó esto. Ay, esto que me, es, esto que me va a ocasionar. Uy, no, nadie me pone cuidado, nadie me mira, nadie me presta atención. Pensamos en nosotros mismos. Aquí Pablo no está pensando en él, no está solicitando, venga, ¿cuándo me va a visitar Filemón? Venga, una ofrendita no haría daño de vez en cuando. No dice nada de eso. Lo que tiene en mente el apóstol Pablo es a otra persona. Entonces, en medio de una situación difícil, se sale de él mismo para pensar en otro. Esto nos habla de amor en Cristo obrando en el corazón del siervo, pensando en el otro. Entonces, ¿de qué manera nosotros, aún a pesar de momentos difíciles que pasamos, estamos pensando en la situación, en las dificultades de otro hermano, de otra persona? Eh, Luego menciona la familia de Filemón, el versículo 2, su esposa, posiblemente su esposa Apia, y posiblemente Arquipo es el hijo de Filemón, ahí está la familia, sirviendo al Señor. Luego, versículo 4, él está orando por Filemón, dando gracias por él, por el obrar de Dios en su corazón, por un amor y fe que se hacen ver y escuchar. Hablamos del amor y de la fe. Dice el versículo 7 que tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Estaba pensando en la palabra confortar. ¿Qué significa la palabra confortar? Porque ahí dice, ¿verdad? Por ti han sido confortados los corazones de los santos. ¿Qué es confortar? Entonces, tú lo buscas en el diccionario y habla ¿de qué? Bueno, eso. De animar, de consolar al afligido, de estar interesado por el que sufre. Entonces, miren, Pablo le está felicitando a él por hacer eso, pero a la misma vez, Pablo era lo que estaba haciendo. Él estaba pensando en el que sufre. Él, Filemón, animaba y consolaba. ¿Cuánta necesidad tenemos de hermanos y hermanas que conforten? ¿Cuántos sufren?
Todos en algún momento estamos sufriendo. Todos en algún momento hemos llorado, sufrido, nos hemos angustiado. Qué bueno es al lado un hermano que lo consuele, ¿cierto? No que le diga, ¿usted por qué se metió por allá? Yo le dije, ¿sí ve? Por no hacer. Pues sí, a veces cometemos errores, nos equivocamos y eso trae consecuencias. Pero qué bueno que haya personas que consuelen, hermanos que consuelen, que animen, que conforten. Entonces, Pablo le felicita por hacer ese trabajo, que él ha confortado los corazones de los santos, de los hermanos. Muy bien, entonces, en primer lugar, habla de confortar. El primer punto que quería tocar era ese, confortar los corazones de los santos. El versículo 7. Luego vamos, segundo punto, versículo 8 al 10. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces, Pablo en otras cartas utiliza su autoridad. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, cuando está hablando acerca del hombre que se acostaba con la mujer de su padre, él reprendía a la iglesia por qué estaban quietos, por qué no habían hecho nada. El tono de esos versículos es un llamado de atención. Cuando vamos a Gálatas, es este en cuanto a un problema moral. Cuando vamos a Gálatas, que hay un problema doctrinal serio, donde se está contaminando el evangelio puro de la gracia, Pablo también es fuerte. El que predique otro evangelio, dice, ¿se acuerdan? Sea un ángel, sea el que sea, el presidente, el pastor, superpastor, superanciano, no importa el que sea, el superapóstol, no importa, quien predique otro evangelio que el que os hemos anunciado, dice Gálatas, sea anatema. Entonces, el tono es totalmente fuerte, es radical y se necesita a veces, frente a ciertas situaciones, hablar de esa manera, contra el pecado y contra algo que puede dañar o que esté contaminando la doctrina. Pero en cuanto a algo personal, Pablo no utiliza su, su, su identidad como apóstol, sus credenciales como apóstol, sino que es humilde porque dice, aunque tengo, dice el 8, mucha libertad para mandarte, dice el 9, más bien, y utiliza una palabra ahí, te ruego, te ruego. O sea, por favor, por favor. Él no está diciendo, venga, usted va a hacer lo que yo le mando porque yo soy Pablo. No, no hay soberbia, no hay orgullo. Dios ha estado trabajando a través del apóstol Pablo y sembrado iglesias aquí, allí, allá, ha servido, pero su corazón por el obrar de Dios se permanece humilde. Que Dios nos ayude, lo estudiamos el martes en casa de Andrés y Marcela acerca de que Dios nos guarde de la soberbia. ¿Se acuerdan que leíamos un pasaje, creo que es en Lucas, cuando el Señor dice, ¿quién de vosotros que su siervo está en el campo, trabaja, cuando llega a casa, le dice, siéntate? En lugar de eso no le dice siéntate, sino sírveme por favor a la mesa, sírveme a la mesa y después de que me sirvas, come y bebe tú. Y después de haber hecho todo lo que se le dijo, dice, da gracias, da gracias. Pienso que no, dice el Señor allí. Asimismo, cuando ustedes hayan hecho la obra, algo así dice, no recuerdo exactamente, pero lo que sí dice es decir, siervos inútiles somos. Lo que debíamos hacer, hicimos. Y esto lo conocía el apóstol Pablo. Él sabía que lo que era por la gracia de Dios, que lo que había logrado, que las personas que se habían acercado al Señor por su ministerio era porque Dios lo había hecho. Y eso lo mantenía
en el nivel que tenía que estar. Y por lo tanto, aquí no es un hombre exigente, hágame el favor, hace lo que yo le estoy diciendo, porque yo soy Pablo. Más bien dice, te ruego, versículo 9. Y si usted quiere ver el versículo 10 iniciando, también dice lo mismo, te ruego, te ruego, te ruego. Entonces, esa palabra es importante allí. Te ruego por amor. Hay momentos para ejercer la autoridad, pero hay momentos también para hablar al corazón de un hermano o una hermana eh, con humildad. ¿Quién era Onésimo? ¿Quién era él? Ahí lo está diciendo. Pablo lo engendró en las prisiones. ¿Cómo así que lo engendró? ¿De qué es eso? O sea, que Onésimo llegó a creer en Cristo por la predicación del apóstol Pablo. En otras palabras, Pablo estaba preso. Sí. ¿El evangelio estaba preso? No. El siervo estaba preso, el evangelio no estaba preso, estaba actuando en corazones y lo hizo en el corazón de Onésimo. Onésimo llegó a creer en el Señor y por eso le dice, por mi hijo. O sea, como el hijo espiritual, aquel que llegó a nacer de nuevo por el ministerio del apóstol Pablo. Pablo era ya anciano, estaba prisionero y estaba rogando por su hijo espiritual, por Onésimo. Entonces allí vemos el ruego. Primer punto hablamos de confortar y en el segundo punto hablamos de un ruego hecho por amor, un ruego hecho por su hijo Onésimo. El versículo, el versículo 11 también nos habla allí, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Recuerden, Filemón significa afectuoso, Onésimo significa útil. Entonces está haciendo un juego de palabras con el nombre de Onésimo. En otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Cuándo le fue inútil? Antes de conocer al Señor. ¿Cuándo le fue útil? Después. Hubo un cambio, una transformación. Le hizo un daño antes a Filemón, ahora podía serle de bendición. Lo que era es una cosa. Antes, ahora, en Cristo, lo que era distinto. Antes hizo daño, ahora podría edificar y ayudar. Entonces, un ruego hecho por amor. Luego miremos el versículo 12. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no sea como de necesidad, sino voluntario. Entonces, Onésimo había hecho un daño. No sabemos exactamente qué, tal vez robó a Filemón. Cuando los esclavos hacían un daño, los amos podían hacer de todo con ellos, castigarlos, matarlos, lo que quisieran. Filemón huyó y en su huida se encuentra, de alguna manera se encuentra con el apóstol Pablo y le recibe, le predica el evangelio, él cree. Perdón, gracias. Onésimo escucha el evangelio y cree en el Señor Jesucristo. Entonces, decíamos que eso era Onésimo. Onésimo había sido tal, había hecho tal cosa. El amo Filemón podía matarlo incluso, podía castigarlo duramente, pero Pablo lo envía a Filemón para decirle, aquí está. Pero ¿cómo le dice que lo reciba? Versículo 12. Recíbele como a mí mismo.
Cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, la Biblia dice que estamos en Cristo. O sea que cuando el Padre nos mira a nosotros, ¿a quién ve? Al Señor. Estamos cubiertos, como cobijados por su justicia. Entonces, Pablo le está diciendo a Filemón, recibe como a mí mismo a Onésimo, ¿sí? Es como si Cristo se presentara y dijera, Padre, recibe como a mí mismo a Aurora, a Lina, a Lisette, a cada uno de nosotros, a Daniel, a Marepaz, a Michelle, a cada uno, hermana Miriam, a cada uno de nosotros, recíbele como a mí mismo. ¿Se imaginan ese amor de nuestro Señor Jesucristo representado en esta carta de alguna manera, como si Pablo representara de alguna manera a nuestro Señor Jesucristo, Filemón, al Padre y Onésimo a mí como pecador que merecía la muerte y el Señor diciendo, recíbele como a mí mismo? ¿Qué puede decir el Padre? Claro que sí, le recibo. Claro que sí. Recíbele como a mí mismo. Tenemos una gracia inmerecida a través del Señor Jesucristo. Dios transforma vidas de inútil, se volvió útil. Nosotros también, de sucios pecadores, a personas que pueden ser de bendición a otros. Se necesitan más personas que conforten corazones. Dios quiere que nos interesemos en el bienestar de otros. Y por último, y tan hermoso, el Padre nos recibió a nosotros en Cristo. El Padre nos recibió, te recibió a ti, me recibió a mí en Cristo cuando por la fe llegué a los pies del Salvador. Y tú, aún si no has recibido a Cristo, perdón, si no has llegado a la fe, tú mismo puedes también venir a Jesús hoy para creer en Él de todo corazón. Señor, hoy venimos agradecidos porque el Señor Jesucristo se presentó y abogó por nosotros y aboga por nosotros hoy. Y su defensa está basada en que el pago ya se realizó. Onésimo estaba respaldado por el apóstol Pablo. Si aún debía, él pagaría lo que debiera, pues Cristo pagó lo que yo debía. Y en base a ese pago se presenta nuestro Dios y somos recibidos. Somos recibidos porque nos ves en Él. Estamos sumergidos en Cristo. Pero también te damos gracias por lo que nos enseña del carácter de un siervo de Dios que no se llena de orgullos, que no se deja crecer sus credenciales, se inflaman en su corazón y en su ego, sino que está pensando honestamente en la necesidad de un hombre recién convertido, Onésimo, pero también respetando a un hombre que ha servido al Señor, Filemón. Y en ese respeto y como si fueran colegas de servicio en Cristo, lo aprecia, lo respeta, lo estimula, lo anima, lo invita, Señor. Ayúdanos a nosotros también a utilizar tal sabiduría dada por ti, Señor, para ayudar a otros, para despertar a otros, para animar a otros a que hagan aquello que tú quieres que se haga. No mis caprichos. Pablo no estaba solicitando que se le colmara un capricho de él. Pablo estaba solicitando que se hiciera algo a favor de otro por amor de Cristo. Señor, ayúdanos
a crecer, a avanzar en la vida espiritual, a ver más, a tener más de Cristo en nosotros, a pensar en otros, a confortar corazones, a ser de bendición, a que se evidencie en nuestra vida que ya no somos inútiles, ya somos útiles para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.